plantea de inmediato una pregunta que hay que empezar a hacerse. La pregunta sería en este momento, ¿quién ejerce el poder en Venezuela ahora? Bueno, conforme a la Constitución venezolana, ante la falta absoluta del presidente, debería asumir la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y entonces deberán convocarse a elecciones en 30 días. De hecho, es Delcy quien ha dado en este momento y quien ha hecho las primeras declaraciones pidiendo prueba de vida, defensa que hace su vicepresidenta. En la práctica, sería entonces un triunvirato de facto que podría estar tomando las riendas de lo que sería el trayecto de Venezuela mediante tenemos claro cuál sería el proceso de transición de poder en Venezuela. Este régimen de facto, evidentemente, estaría integrado por Delcy Rodríguez en la parte política, Diosdado Cabello manejando la movilización del partido y la seguridad interna, y el general Vladimir Padrino López, quien estaría entonces controlando las Fuerzas Armadas. No obstante, hay algo evidente acá. La salida o la captura de Nicolás Maduro refleja que ya existe un vacío de poder evidente en Venezuela. Porque no es un secreto para nadie. Maduro es la figura central que arbitraba entre facciones sin él presente. Entonces podrían surgir tensiones internas en el chavismo sobre qué rumbo va a tomar Venezuela en lo adelante. Entonces, todo esto hay que ver cómo viene la cosa más adelante, pero los analistas señalan que la transición de poder de Venezuela dependerá en gran medida de lo que accedan o quieran hacer las Fuerzas Armadas. Ahora, si fue capaz Estados Unidos de llevarse a Nicolás Maduro por encima de las Fuerzas Armadas, o no creo, yo creo que alguien tuvo que haber entregado a Nicolás Maduro dentro de las Fuerzas Armadas. Si el alto mando cierra filas en torno a un sucesor, ya sea la vicepresidenta o cualquier otro, entonces ellos podrían mantener un control temporal del país mientras negocian con actores internacionales. De hecho, se habla de que Padrino López podría asumir un papel protagónico por la formación que tiene, su autoridad. Sería el indicado para gestionar este momento delicado. Incluso sería la persona indicada para las negociaciones con el gobierno estadounidense o los países vecinos para hacer esta salida del régimen chavista lo menos traumática posible. Una hipótesis que también corre por ahí es que conforme a una junta de gobierno provisional dentro del chavismo, incluyendo militares y civiles, se habla de una duración limitada, por ejemplo, de 48 a 72 horas, mientras se define un acuerdo más amplio. Esto daría tiempo para evaluar si optan por una sucesión constitucional con la vicepresidenta Delcy al mando o alguna otra figura de consenso que evite un vacío completo. Entonces, no sé si preguntarnos o si es temprano para preguntarnos si se abre la puerta en este momento a elecciones anticipadas en Venezuela. Paradójicamente, esta situación podría forzar justamente eso, unas elecciones en Venezuela. Opositores venezolanos y buena parte de la comunidad internacional llevan años pidiendo unas elecciones libres en Venezuela.
con Maduro ya fuera de juego definitivamente y presumiblemente enfrentando juicio en Estados Unidos, entonces podría activarse un proceso de transición democrático después de años de este régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Si el chavismo moderado accede, entonces podría haber un gobierno provisional, quizás con una participación de opositores moderada, y esto podría entonces permitir la organización de elecciones presidenciales en cuestión de meses en Venezuela, restaurando a lo mejor el orden verdaderamente constitucional. Esta pudiera ser parte de las cosas que se están entretejiendo y que se podrían entretejer en los próximos días con lo que ha sucedido ahí en Venezuela. El inmediato plazo, el corto plazo, es que sencillamente, aparentemente no hay un vacío de poder. Las instituciones chavistas intentan funcionar en este momento y mantener el control. Tratar de dar la idea de que tienen el control, Pero cada hora que vaya pasando sin Nicolás Maduro, entonces, en cada vez que va aumentando la hora, las horas van pasando, pues aumenta la sensación de que Venezuela ha entrado en un territorio político desconocido, donde podríamos estar frente al inicio de cambios profundos. Como se ha dicho en medios, la captura de Nicolás Maduro es un antes y un después en la historia política de Venezuela. Y en los próximos pasos, ya sea que estemos ante una sucesión o, evidentemente, a que se quede acéfala la presidencia venezolana, hay que estar atentos. Yo creo que los siguientes pasos van a definir si habrá una transición ordenada o si estamos apenas viendo parte de lo que sería una etapa caótica en Venezuela. Porque hay varios escenarios que podíamos plantearnos ante esta situación. En el corto plazo existen varios escenarios posibles por Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Es importante recalcar que esto que yo les voy a decir ahora sencillamente serían hipótesis, no hechos consumados ni concretados. Pero el primer escenario, y es el escenario al que aspira el mundo entero y al que aspiran los venezolanos, es que exista una transición controlada. En este panorama, los actores claves del chavismo tendrían que acordar manejar la situación de forma ordenada. Por ejemplo, los militares tomarían la iniciativa de estabilizar el país y entonces se formaría una junta provisional mencionada con la promesa de una transición negociada, que es a lo que aspiran los venezolanos en el mundo. En este escenario, el ministro de Defensa, Padrino López, o cualquier otro general respetado podría fungir como garante de la estabilidad, dialogando tanto con figuras opositoras internas como con Estados Unidos. Y también hablando con los países vecinos para evitar un vacío de poder violento en Venezuela. Bajo este escenario se buscaría una salida política pactada, quizás dentro de ciertas garantías de los funcionarios chavistas que todavía estén en Venezuela, a cambio
de encaminar al país hacia unas elecciones libres. Yo creo que este es el mejor escenario en términos de evitar derramamientos de sangre, en términos de un proceso de transición tutelado, con el chavismo moderado, cediendo paso gradualmente a un nuevo gobierno, que eventualmente entonces estaríamos hablando de Edmundo González y María Corina Machado. Algunos indicios apuntan a esto, porque hemos visto una reacción moderada por parte de las fuerzas militares en Venezuela. Pero ese sería un escenario. El otro escenario no es muy bueno, pero sería una fractura interna del chavismo. Ante una fractura, una división del chavismo, entonces el régimen entraría en conflicto, porque estaríamos en dos bandos, uno a favor y otro en contra. Porque la ausencia de Maduro podría desatar luchas de poder dentro de los líderes chavistas en Venezuela. Por ejemplo, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello podrían entrar en una disputa de liderazgo, mientras podríamos tener gobernadores o comandantes regionales que se vuelvan locos. Entonces, toda esa fractura ante ese escenario, que puede ser un escenario, debilitaría aún más el control central. Y algunas facciones podrían buscar diálogo con la oposición o con el extranjero, mientras otras opten por antitrincherarse, por levantarse contra la imposición de cualquier decisión estadounidense. Entonces, bajo este escenario, el resultado sería un gobierno paralizado o inestable, con riesgo de enfrentarse entre bandos chavistas, o incluso estaríamos hablando de deserciones en masa, funcionarios que huyan o militares que cambien de bando y cambien de lealtad, evidentemente. Este escenario complicaría cualquier transición en Venezuela, pues no habría un interlocutor único en el poder, y restaurar el orden constitucional entonces sería más caótico si el chavismo se divide en Venezuela sobre si entregar o mantener una resistencia. Pero por ahora todos los voceros oficiales han mantenido una unidad en el discurso, pero eso podría cambiar si la incertidumbre se prolonga y a medida que vayan avanzando las horas también. Otro escenario es, y este es un poco más difícil, que pueda haber una represión o un contragolpe duro. Este es el escenario, señores, en el que los elementos más radicales del régimen optan o podrían optar por responder con mano dura. Significa cerrarse totalmente. Significaría declarar un estado de guerra interno y reprimir cualquier asomo de disidencia, respondiendo con la violencia. Y esto que sí afectaría definitivamente a los ciudadanos venezolanos que están todavía allí en Venezuela. Pero hay que ver, porque en el ámbito externo este escenario podría implicar que algún sector militar fanático intente acciones temerarias como atacar activos de Estados Unidos. Es una posibilidad, es un escenario. Este escenario 3 puede ser una hipótesis al respecto, porque puede haber una resistencia abierta militar de la que algunos hablan
Y esto sería desastroso ante ese escenario. Otro posible escenario sería una negociación internacional y un gobierno de consenso. En este escenario, la comunidad internacional tomaría un rol activo para mediar la situación. Por ejemplo, países como México ofrecen mediación y quizás junto a Argentina, Brasil, Colombia, la Unión Europea, incluso el Vaticano, se pudiese facilitar un gobierno provisional inclusivo. Esta pudiera ser una posibilidad. Pero vale reiterarle lo siguiente. Estos son posibles escenarios. Todavía nada de esto son hechos consumados. Lo que sí es cierto y lo que sí es definitivamente ya un hecho es la captura de Nicolás Maduro. Eso sí que es un hecho y que es una realidad definitivamente en Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado en esta primera cobertura. Gracias a todos ustedes por la gentileza de su sintonía. Invitarles por favor a que sea la primera vez que ustedes conectan con nosotros en Líderes al Minuto. Denle like, suscríbanse a este canal para que puedan recibir más actualizaciones cada vez que estemos en vivo o subamos un video como este. Vamos a seguirle dando seguimiento a esta caída de Nicolás Maduro porque aún apenas comienza. Esto apenas comienza. Hasta la próxima. Y libertad para el pueblo venezolano. Ojalá que todo resulte en para bien. Ojalá que sí. Gracias, señores. Y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Claro está, si Dios, usted y yo lo queremos. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro infinito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el terrorismo viril. Más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo esas glorias el brillo empañar, de la guerra se dio en Capotillo la bandera de fuego nuclear. Y
y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león. De las playas gloriosas le alejan donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad que los